Hola, buenos días. Buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe. Bien, gracias. ¿Con quién hablo yo? ¿Quiénes me saludaron? Hola. Evelyn, profesora. Ah, Bárbara. ¿más? La otra fue Bárbara. una voz bien bajita. Yo tal vez. ¿Quién? Bárbara. Ah, ya. No escuchaba bien. A ver. Hoy día corresponde ver lo que es análisis de jabón y detergentes. ¿Ya? Esto sería el último práctico. Ustedes me imagino que también recibieron el correo que se aplazó la fase presencial. Sí. Ya. Se corrió hasta el 12 de julio. Pero yo creo que es más que eso, porque no sé si ustedes han visto el calendario, el día 12, creo que es domingo, el 13, parte la semana de vacaciones de invierno de la universidad. Y esa es una semana de vacaciones que no la pueden tocar, porque esas se consiguen creo que con negociaciones colectivas. Y esa está en el calendario. De hecho, en el calendario último, cuando ya empezamos la fase online, aparecía ahí, había que parar una semana, incluso parte un día lunes, y como en esa semana hay un día feriado, entonces, y ese feriado no se puede contar dentro de las vacaciones, entonces se vuelve a la próxima semana el día martes. Es de lunes a martes, porque hay un feriado entre medio. No sé qué feriado es, debe ser como ese de Carmen, Santa Carmen, algo así, que es por ahí por el 15, 16. Entonces, en el fondo, es más allá del 12. Estamos hablando, a ver si 12, 13 más 7, estaríamos hablando del 20, 21, por ahí. Poquito. Y después se supone que que las notas tienen que estar puestas la primera semana de agosto. O sea, prácticamente quedarían del 21, un par de semanas, como para presencial, a menos que alargaran, no sé. Pero esa es más o menos la realidad que yo veo hasta ahora. Bueno, nosotros estaríamos terminando la parte teórica con la clase de ahora y nos quedarían pruebas, ¿ya? La prueba de esta clase de ahora, de jabón y detergentes, correspondería la próxima semana, que es, a ver, ¿cómo estamos hoy día? No tengo el celular a mano. A ver, hoy día estamos a 10. Sería el 17, pero el 17 yo no les voy a poder hacer prueba, porque tengo unos trámites personales que no los puedo, nadie me los puede hacer. Tengo que hacer yo nomás. Entonces, yo le estaría tomando la prueba a la semana siguiente, 17, el 24 me parece. 24. ¿Ya? Le aviso desde ya que la próxima semana no podría yo, entonces sería para el día 24. Y después de eso, que ya estaríamos hablando como primera semana de julio, sería, porque hay gente que no ha dado pruebas. No sé, que ha faltado por algún motivo. Sé de una persona que me ha explicado, pero otras no. La prueba pasada faltó René. René está ahora.
¿Conectado? No. No, parece que no. ¿Cuántos hay? Deben haber. Hay 8 participantes de como 22, creo que son 20, no me acuerdo. Bueno, yo no los voy a obligar a estar conectados, cada uno sabrá cómo se las arregla. Pero la prueba la tienen que dar todos, porque yo los tengo que evaluar a todos igual. Entonces, eso es lo previo a la clase, ¿ya? ¿Quiénes son los que están presentes ahora? Está la Bárbara, la Evelyn, ¿qué más? Ignacia, profe. ¿Ya? 3, ¿qué más? Araceli. ¿Ya? 4, La profe, Orfelina. 5. ¿Puras mujeres? Y yo, la Natividad. Natividad, 6. ¿Qué más? Me faltaría una persona porque hay 8 y eso me cuenta a mí. Profe, ¿me escucha? Yo, ¿Quién es yo? El último. Juana. Ah, Juana. Sí. ¿Y te fuiste al norte o no? ¿Sí, profe? Ah, estás allá ahora. Sí. Ya. ¿Te llegó, pero ya te habías ido cuando llegó el correo? No, yo me fui el domingo. Ah, ya, porque apenas me llegó, yo no sabía si se lo mandaban al tiro a usted y yo te lo mandé, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Qué me habías preguntado? Sí. Ya. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a empezar con jabón. ¿Dónde está? Detergentes, jabón. ¿Y dónde está el otro? Guía detergente, apunte detergente. Hoy se me perdió. Guía de jabón. Me falta el del apunte de jabón. ¿Dónde estará? Espera por acá. Aquí está. Ya, esto es un práctico de jabón y detergente, en ese que son 2 muestras que ustedes van a tener que analizar. Una que es de jabón, que puede ser jabón sólido, jabón líquido. Y la otra es de un detergente, que puede ser detergente para ropa o puede ser un detergente para la loza. ¿Ya? De los jabones. Son pocos análisis que se hacen aquí en estas muestras. Así que es un laboratorio más corto. Sí que son un poquito complicados, sobre todo en los jabones, por la consistencia que tienen los jabones. Como es base de materia grasa, entonces queda toda esa masa así como media gelatinosa de los jabones, que cuesta a veces, dificulta un poco la filtración de las muestras. No es muy agradable así estéticamente porque queda esa cosa así como gelatinosa, grasienta. Pero bueno, eso es lo que se hace. Hoy, veamos, a ver, ¿dónde estaba el...? Ay, se me perdió nuevamente. Entonces... ¿Dónde está? Se me fue, a ver. Ay, buena que cambiar. Se me perdió la ventanilla. ¿De dónde está? ¿Dónde está? Una ventanilla que muestra, que tú le haces clic y te muestras más
Más archivos que tú tienes. Me perdió. A ver, tengo que ir a aquí. ¿Dónde está? Acá. ¿Por qué no está aquí? Disculpen, pero estoy buscándolo. A ver, ayúdenme ustedes para que lo busque, porque no lo... O sea, sé que está, pero se me desapareció. Tengo que ir ¿dónde? A compartir la pantalla. ¿Alguien que me ayude? Profe, ¿pero tiene el archivo abierto? ¿El Word? Sí, está minimizado. Como todos los que están aquí ¿ustedes ven en pantalla varios archivos? Porque aquí No me vemos aparece apuntes de jabón, pero no me apareció. ¿Y al presionar compartir pantalla no le aparece el documento? Mira, aquí está bien compartir pantalla. Y aquí dice apuntes de jabón, pero está en blanco. Y delante estaba. No sé qué pasó. A ver, pero si lo voy a abrir aquí, si lo abro aquí. A ver, está. Aquí, a ver, aquí está. O sea, no está, pues mira, ahí está, pero no está. ¿Qué más sería? Ay, qué lata, a ver. Lo voy a abrir, si es que me abre. No. A ver, y si yo me salgo de la reunión, ¿me escuchan? Sí. Si yo me salgo de la reunión, yo puedo empezar nuevamente. Profe, pero ahí dice, Creo ha que sí. iniciado función de compartir pantalla, ¿Cómo? pero todavía no aparece nada. No, pues no está aquí, compartir pantalla. Donde dice apunte jabón, está el título, dice Word y está en blanco. A ver, no sé si lo hago ahí. Pero tiene que apretarlo. Sí, pues, pero le hice clic, pero no me lo abre. Y lo tengo aquí en pantalla, donde veo que está minimizado todos los otros archivos, están minimizados. El jabón también, pero no me aparece. Intente cerrando los Word y abriéndolos de nuevo. A ver, lo cerré. Se ha detenido la función compartir pantalla porque la ventana compartir está cerrada. A ver. Es que tampoco hay una ventanilla aquí que aparece que te da la opción de ver más archivos cuando son varios. Pero tampoco me aparece. A ver. Está la guía de jabones. Pero no está el apunte. Si yo los tenía todos listos. A ver, si yo, ¿qué voy a compartir con este? Ay, qué lata. A ver, Ahí yo se creo que lo ve la mejor... pantalla. ¿Cómo? Que ahí se le ve su pantalla. Sí, pues, pero aquí los tengo. Aquí abajo los dejé todo minimizado. Y están aquí, no sé si se ve ahí la pantalla, tengo Sí. guía de jabón, una cuestión de saponificación, apunte de detergente, guía de detergente. Y el de Sí, se jabón, ven. que lo había dejado listo, y que ahora lo quiero abrir, no, ese detergente. Ya, voy a Ahí se dejar, ve. ya, ahí voy a, Ahí se ve, ahí se ve, ya, sí. Sí. listo. Entonces, a ver, de jabón. No sé si se acuerdan del práctico de grasas, aceites y grasas, de la reacción de saponificación, que se hizo también en el laboratorio. Bueno, y yo les dije cuando hablé de esa reacción, esta es como la reacción base de la industria del jabón, porque el jabón resulta de
hacer reaccionar una materia grasa, sea una materia grasa sólida, aceite o los ácidos grasos. En el fondo los triglicéridos son los que reaccionan con un álcali o con una solución alcalina, que puede ser un álcali cáustico como los hidróxidos, o puede ser una solución alcalina, un reactivo alcalino como algún carbonato, ¿ya? Entonces, aquí está la definición de jabones, y los ácidos grasos que se consideran están entre el carbono 12 y el carbono 18, ¿ya? Que están esos, el palmítico, el esteárico, el oleico, todo eso. Y cuando se usa, generalmente se usa un hidróxido, ¿ya? La diferencia que hay entre estos que son alcalinos, los cuatro, los carbonatos y los hidróxidos, porque más adelante vamos a ver unas reacciones, cuando uno habla de álcalis cáustico, se está refiriendo a los hidróxidos, porque estos también son álcalis, también son alcalinos, ¿ya? Pero son menos agresivos que estos, pero estos se llaman cáusticos, ¿ya? Dependiendo, si usaran alguno de los carbonatos, van a dar jabones duros o jabones blandos. Cuando se usa carbonato de sodio, es duro, jabones duros, y cuando se usa el potasio son jabones más blandos, ¿ya? Entonces, para recordarles de esta reacción, bueno, aquí lo vamos a ver, esta reacción base de saponificación para obtener el producto principal, en este caso jabón, y su producto, la glicerina, ¿ya? Bueno, los jabones que uno compra en el comercio hay de diferentes formas. Están como los que se usaban más antes, más sólidos, ahora se usan más líquidos, que es más higiénico el jabón líquido. Ahora, la fabricación del jabón contempla dos fases. La primera, que es la saponificación de la grasa, la materia grasa en general. Yo cuando hablo de materia grasa me estoy refiriendo a grasa, aceite, ácido graso, triglicéridos en general, ¿ya? Y se fabrica un jabón base. Y después viene una segunda etapa que es como de estéticamente mejorar el jabón básico. Le agregan aditivos para darle aromas, perfumes, para darle ciertas propiedades, ¿ya? Generalmente todos esos aditivos que se le agregan van dirigidos a tener un impacto lo menos dañino en la piel, porque todo esto va a la piel. Entonces, todos esos aditivos que van entre aromáticos y cosas para suavizar la piel. De repente uno ve que hay jabones para pieles más secas, pieles mixtas, etc. Entonces, la fabricación del jabón, esto está en los apuntes, ustedes lo van a ver con más detalle, solamente mencionar para recordarles algo muy rápido. Yo me voy a abocar más a los análisis. Entonces está aquí, hay tres formas de obtener jabón. La primera es la que ya hemos visto, que es la grasa, la materia grasa, que tiene los triglicéridos. Se trata con un álcali, ¿ya? Esto es concentrado y en caliente. Entonces, producto principal acá está el jabón, ¿ya? Depende si aquí se usa de potasio, acá será de potasio. Y la glicerina como subproducto. Después está esta otra forma de obtener jabón, donde primero hay que hacer una hidrólisis de la grasa, ¿ya? La grasa se hidroliza y se obtiene entonces los ácidos grasos. Sigue estando la glicerina como subproducto. Y después, esos ácidos grasos, entonces, ahí se tratan con el álcali, con hidróxido, y se obtiene el jabón finalmente. Y otra tercera forma, bueno, esta es una forma más cara de obtener, ¿ya? La más económica es esta, la grasa bruta es la que se trata. Después está tratar los ésteres metílicos. Se saponifican los ésteres metílicos, o sea, la grasa, se hace una esterificación de la grasa, ¿ya? Se trata con metanol,
y se obtienen los ésteres metílicos de los ácidos grasos. Siempre sigue estando la glicerina como su producto. Y después esos ésteres metílicos de los ácidos grasos se tratan con hidróxido. Y ahí se obtiene el jabón. Ah, que no se me olvide, porque esta materia grasa que sale aquí les faltan, por si acaso, ustedes se lo hacen en su apunte. Estos son enlaces que hay entre carbono y carbono. Van ahí la rayita del enlace, carbono a carbono, no es separado, porque si no ahí serían 3 ácidos grasos distintos. No, es uno solo porque es un triglicérido. Así que aquí va, carbono con carbono van unidos. Aquí lo mismo, les falta la rayita. ¿Ya? En todas las reacciones lo mismo. En el de acá también. Los enlaces carbono-carbono, aquí también en la glicerina, y ahí son los dos. Ya hay una norma chilena muy antigua, no hay otra, que es para jabón, ¿ya? Y define el jabón como el producto formado por la reacción entre materia grasa, cera, resina o de su ácido graso. Y da definiciones de diferentes tipos de jabón, que a lo mejor ustedes conocen alguno, nunca lo han escuchado. El jabón que uno usa en el baño, el jabón ese sólido, el que se llama jabón de tocador, ¿ya? El jabón de lavar lo conocen, como el jabón Popeye, por ejemplo, que es re bueno para lavar los delantales que uno usa en el laboratorio. Yo le he hecho de ese jabón, los dejo remojando, y después lo echo a la lavadora con detergente, porque si no la lavadora no le saca esas manchas, sobre todo el roce aquí en los botones, en los puños. Y es barato, ¿ya? El jabón líquido ahora más usado, están los jabones desinfectantes, digamos que se le han agregado algunos productos para actuar ya sea como bactericida o sobre algún microorganismo. Están los jabones abrasivos, que son los jabones que tienen ciertos componentes que como que raspan la superficie de algo, que son buenos para limpiar, para sacar el chamumbe, ¿ya? Y ¿qué otro define más acá? Están, bueno, los jabones que son de uso industrial. Y generalmente se hacen de acuerdo a la necesidad de la industria, ¿ya? No son igual el jabón que va a usar una industria de alimentos al que va a usar, no sé, una metalurgia, por ejemplo. Hay algunos conceptos que después se usan, que es bueno que ustedes ahí está el concepto de abrasivo, que es una cosa que va raspando, porque hay un roce que como que pule. Los aditivos que se le agregan es lo que se llama ingrediente activo, porque después hay una parte que se analiza materia activa, ¿ya? Es como el elemento principal, el que le da la característica. Y la carga de un detergente o de un jabón es la parte inactiva, ¿ya? Es un material que no mejora su efectividad, pero sirve para alguna cosa, se ha agregado. Eso es con respecto a jabones en general, ¿ya? Vamos a hablar aquí de los análisis químicos. Los análisis químicos que se hacen a los jabones, en general, el análisis químico para jabones va enfocado a determinar el valor de un jabón. El valor del jabón, más que nada desde el punto de vista comercial, ¿no? Y en base a eso se determina generalmente la humedad, se determina la proporción de ácido graso en relación al álcali, pensando en la reacción de saponificación. O sea, materia grasa se saponifica con un hidróxido, ¿ya? También de la naturaleza del álcali que se usa y de los ácidos grasos. Por eso que hay una cadena entre el carbono 12 y hasta el 18. Y también de las materias extrañas que puede contener un
un jabón, que parece increíble, sí, pero le agregan algunas componentes de relleno para aumentar el peso, ¿ya? Y que no tienen ninguna incidencia en la actividad, en el beneficio del jabón, solamente para aumentar de peso. Esos son más o menos a lo que está enfocado el análisis de jabones, ¿ya? Entonces partamos por la humedad. La humedad, y a ver, vamos a ver, voy a explicar primero aquí la definición. El contenido de humedad del jabón se hace mediante lo que se llama destilación azotrópica, que no es otra cosa que someter la muestra, mezclarla entre comillas, porque tiene que ser inmisible, ponerla en contacto con un solvente que sea menos denso que el agua y que sea de punto de ebullición más alto, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo aquí porque en un dibujito que yo les puse, porque yo estuve tratando de acordarme y parece que no han usado todavía ningún análisis. Esto, de destilación azotrópica, ¿cierto? ¿No les suena? No, Porque en química aplicada 1 no había ninguno, parece. Creo que este es el primero. Bueno, este es el equipo para destilación azotrópica. ¿Ya? Aparato de vidrio, simple. Aquí, a ver. Ahí. Que consta de un balón de destilación. Aquí en el balón de destilación se coloca la muestra, en este caso sería el jabón, con el disolvente que se elija. Generalmente los disolventes, ¿cuál es la característica? Tienen que ser más livianos que el agua y de punto de ebullición más alto, ¿ya? ¿Y cuáles son los que más se usan? Se usa benceno, tolueno, sileno, por ahí un heptano. Yo los que más he usado, los que más usamos nosotros en el laboratorio, porque esto se usa mucho para determinar agua en alimentos, sobre todo en alimentos con contenido bajo de humedad. Por ejemplo, en alimentos como características así como una salsa, ¿ya? Usamos generalmente tolueno, ¿ya? Entonces, va la muestra aquí, la cantidad de muestra con la cantidad de disolvente, de tal manera que el disolvente cubra acá, y esto va con calentamiento, esto con una manta, o con una manta mejor, ¿ya? No con llama, ¿ya? Va calentando el disolvente que se elige, por ejemplo el tolueno, forma, cuando se calienta, ebulle, entonces la mezcla, el vapor mezcla, va subiendo para acá, y aquí es toda esta parte de aquí, esto, que tiene esta salida lateral que va al balón, se llama trampa Dean Stark, el caballero que la creó, o colector Dean Stark. Esto partió usándose en los crudos, en la industria petrolera, ¿ya? Para separar agua de los crudos. Y de ahí se ha ido ampliando, incluso tiene algunas modificaciones acá, que se usa mucho en química orgánica, en síntesis orgánica, cuando hay reacciones que producen agua, y el agua se quiere separar, entonces en ese caso tiene aquí abajo, en vez de terminar en punta, tienen una llave, como una bureta, entonces ahí se elimina el agua. Aquí no, pues el agua se va a acumular. Entonces, esto hierve, la mezcla de vapores sube, ¿ya? Y acá está el refrigerante, una superficie por acá entra el agua, más frío arriba, por acá sale,
Entonces encuentran una superficie más fría acá y van a condensar. Y el vapor aquí ya no es vapor de tolueno ni es vapor de agua solo, es una mezcla que se llama el tolueno con el agua y el disolvente que se usa con el agua forman un azeótropo, ¿ya? Que es una mezcla, un azeótropo puede ser una mezcla que de dos o más componentes que tienen una proporción definida, ¿ya? Y tienen proporción tal que la fase de vapor tiene la misma composición de la fase líquida. Por lo tanto, cuando la mezcla está en ese punto de azeótropo, no es destilable, no se puede separar un azeótropo por destilación. Lo que pasa con la mezcla alcohol y agua. Por ejemplo, cuando hacen vino por destilación simple, no se separa el alcohol del agua. Lo que se obtiene siempre es una mezcla hidroalcohólica. Por eso que después van a la tabla y ven la densidad o el peso específico y es una mezcla hidroalcohólica que se obtiene. Entonces, ese azeótropo que está aquí, después condensa. La condensa y cae acá. Cae acá, este tubo, todo esto es una pieza de la trampa que tiene esta parte de aquí que es graduada en ml. Es como un tubo de ensayo que termina en punta. Entonces, como el agua y el disolvente que se usa tienen distinta densidad, el disolvente tiene que ser más liviano, entonces el agua más pesada cae y se va al fondo. Y arriba queda el disolvente. El disolvente que queda ahí, cuando llega acá, vuelve al balón y sigue la reacción de calentamiento y de nuevo los vapores suben, llegan acá más frío, el azeótropo se condensa y cae. Entonces se separan solamente por densidad, diferencia de densidad. ¿Ya? ¿Hasta cuándo se calienta esto? Hasta que ya no gotee más agua. Las gotitas de agua se ven, así como están dibujadas aquí, se ven. Incluso en algún tipo de muestras, uno tiene que ir moviendo esto, todo el sistema, porque van quedando pegadas acá las gotas de agua, y se ven gotas grandes de agua. Yo lo he visto en alimentos sobre todo. Y se ven cómo van cayendo, ¿ya? Entonces cuando ya dejen de caer gotas de agua, se para el calentamiento y se deja ahí que se enfríe. Entonces, esta parte al principio, cuando está como todo mezclado, no ha decantado bien el agua, se ve turbia. Y cuando ya deja de caer agua y se espera un tiempo, esto se aclara. Entonces todo el disolvente queda arriba, por ser más liviano, el agua queda abajo. Entonces, el contenido de agua, yo lo leo directamente en los ml que está graduado esto. Generalmente se usan, estas trampas tienen hasta 10 ml o hasta 15, depende de la muestra que yo voy a hacer. Yo también, si voy a hacer una muestra y tengo solamente uno de 10, yo más o menos tengo que calcular una cantidad de masa que no me vaya a dar un volumen tan grande de agua que no me sirva. ¿Ya? Entonces el contenido de agua se saca así directamente leyendo acá. Leo el volumen de agua y después para calcular el porcentaje de agua van a ser, considerando que la densidad de agua a esa temperatura de trabajo 1, entonces los ml los traduzco a gramos de agua. Entonces serían los gramos de agua dividido por los gramos de muestra y por 100, sería el contenido de humedad. ¿Ya? Así de simple el cálculo, y la cosa es instalar esto, porque esto tiene que estar muy seco, porque yo voy a determinar agua, no puede tener nada, ni una gotita de agua, nada, ni empañado con agua, nada. Tengo que lavar y secarlo muy bien. ¿Ya? Eso es lo que se usa para hacer, ¿cómo se llama? Determinación de agua en jabones sólidos. ¿Ya?
ahí está todo lo que yo le hablé de cómo trabajar el equipo, cómo funciona, está todo ahí escrito. ¿No? Entonces ahí está la expresión de cálculo. El volumen que le dio de agua por 100 dividido por los gramos de muestra me da el porcentaje de agua. ¿Ya? Lo otro es, vamos a la guía. Guía de jabones. Ya. Acá el procedimiento parece largo, pero la cosa es instalar nomás la cantidad de muestra en el balón. Aquí aparece como sileno o tolueno el que se usa. Así se escribe DIN Start en la trampa, es el colector. Uno tiene que ver un calentamiento de la manta que no sea muy violento, que no me bulla tan fuerte, porque la idea es que uno vaya recibiendo la velocidad de goteo, no sea muy rápido. ¿Ya? Y eso, lo mismo que les dije. Ya. Para los jabones líquidos, eso se hace en la estufa. La típica determinación en la estufa a una muestra en un peso de sustancia a 105 o 110 grados Celsius. ¿Ya? Por un tiempo determinado. Hasta es bastante. Una hora más o menos. Que pierda más o menos ese porcentaje en una hora. Y como toda la humedad en estufa, después sacar el cálculo por la diferencia de masa que aumentó, conociendo la tara del peso de sustancia, el peso de sustancia más la muestra húmeda, el peso de sustancia más la muestra seca. Y con todo eso calculo finalmente los gramos, el porcentaje, los gramos de agua dividido por los gramos de muestra. Ya, eso es en cuanto a la humedad. Ya, mi cafecito se me enfrió, parece. Viene material insoluble. ¿Ya? Esto tiene que ver con lo que les decía yo, que el análisis de detergente va enfocado a ver el valor del producto, el valor del jabón, pero digamos, el valor comercial que tiene el jabón. Y entre eso estaba la humedad, la proporción de ácido graso con la de álcali, y estaba también, le hablé de las materias extrañas que se podían encontrar en el jabón, que pueden ser materias orgánicas o minerales, inorgánicas, y que generalmente se agregan para aumentar el peso del producto. No tienen ningún otro objetivo. Y eso entonces se ve viendo la solubilidad de esas materias en alcohol y en agua. Obviamente, las que se ven materia insoluble en agua van a ser las de origen orgánico. Y las que se ven en alcohol orgánico, y las que se ven en agua van a ser las materias de origen inorgánico, mineral. En las de origen orgánico se usa mucho el almidón como material de relleno. Almidón, el que más se usa, caseína también, no me acuerdo qué otro. Y en material inorgánico de origen mineral se usa la calcita. La calcita es un mineral de carbonato de calcio.
Entonces, ¿cómo se hace? Es muy simple, es gravimétrico, se toma una cantidad de muestra y, en un vaso y se coloca y se trabaja con alcohol concentrado, el de 95% o 95 gramos, ¿ya? Entonces se disuelve ahí calentando, ojo, que en plancha, no con llama, calentando, y para que esto, aunque aquí no diga, para que esto no se le, lo tengan calentando un tiempo y no se le evapore, hay que colocarle un vidrio para mantener ahí, la idea es mantener un reflujo, un tiempo, para que las materias orgánicas se disuelvan. Y después se filtra a través del papel 40 o de un crisol wood, que ambos tienen que estar previamente pesados, ¿ya? Porque el aumento de masa del papel va a corresponder a la cantidad de materia insoluble en alcohol. ¿Qué más dice aquí? La solución de... Ah, ya. Claro, por eso, además, para que no se le evapore, además el vidrio reloj... Oh, ¿qué pasó? No. No, ¿por qué me salió eso? No quiere. No. ¿Quién sabe por qué salió esto? ¿Lo ven ustedes? No, no se ve nada. Me sale entrar a una reunión y yo me salgo de ahí, me quiero salir y me dice que, me pregunta si quiero finalizar. Yo trato de apretarle ahí para cerrar y dice, me pregunta finalizar la reunión para todos, salir de la reunión, cancelar. Cancelar le tendría que apretar, Sí, cancelar. porque no quiero ni salir ni quiero finalizar. No, no quiere, me tapa el archivo. A ver, no lo puedo, ya lo voy a minimizar. Ya, entonces, después de eso se filtra, ¿ya? Ah, bueno, decía que estaba en esto, parece, en el vidrio reloj, además de evitar que se te evapore la cantidad de disolvente, además voy a evitar que te absorba humedad del medio ambiente. ¿Ya? Y se filtra y lavando el filtrado, perdón, el residuo que queda en el papel, todo. Y después eso se seca en estufa y finalmente se pesa, ¿ya? Entonces, el gravimétrico, el residuo que quedó en el papel, son los gramos de materia insoluble en alcohol dividido por los gramos de muestra y por 100 porcentaje. Lo mismo se hace, pero ahora con agua, ¿ya? Entonces, yo les decía que lo que más se usa como material inorgánico es la calcita. Se hace igual, pero en vez de etanol, se hace con agua, ¿ya? Y finalmente el residuo que queda entonces va a ser el material insoluble en agua. Los ácidos grasos libres es la otra determinación. La determinación de ácidos grasos libres es como la más importante, porque de alguna manera es la que me está dando información sobre los ácidos grasos que se saponificaron, ¿ya? Está también dentro de los parámetros que se consideran para determinar el valor que tiene el producto final. En estos ácidos grasos, ¿qué se determina? Se determina la acidez libre, ¿ya? Debido a la presencia de ácidos grasos libres en los jabones. ¿En qué jabones? Se habla de los jabones sobreengrasados. Voy a explicar lo que son los jabones
Sobreengrasados. A ver, voy a mostrar acá. Acá. Los ácidos grasos, ya, entonces determina la acidez libre, que es debido a la presencia de ácidos grasos libres. En los jabones sobreengrasados. ¿Qué son los jabones sobreengrasados? Veamos, yo les dejé... Mira, la otra es la que tenía que mostrar, era para que se recuerden de la reacción de saponificación. Aquí. La misma reacción que les puse en los apuntes de aceite y grasa. Los triglicéridos, la grasa, aceite, en el fondo los ácidos grasos, que se saponifican con hidróxido y se obtiene el producto principal, en este caso el jabón, y el subproducto de la glicerina. ¿A qué se le llaman jabones sobreengrasados? Son los jabones donde hay un exceso de materia grasa. ¿Cuál es la idea? Es que el reactivo limitante no sea el jabón, porque si el reactivo limitante es el jabón, se me acaba la materia grasa, se saponificó toda la materia grasa y me queda exceso de hidróxido, de álcali. Y ese hidróxido va a dañar a la piel, el jabón que se usa sobre todo para de tocador. Y cualquier otro, porque si voy a usar un jabón para lavar ropa, también, porque lo tomo con las manos. Los únicos jabones que pueden ser no sobreengrasados, o sea, que pudieran tener exceso de álcali, son los que se usan más para niveles para limpieza de superficie. Tal vez industrial, algún jabón industrial que se usa más para lavar superficies o materiales, para eliminar la grasa. Entonces, el jabón sobreengrasado es el que tiene un pequeño exceso de materia grasa. Aquí la reacción es 1 mol por 3 moles de hidróxido. Entonces, eso se calcula. Cuánta materia grasa yo voy a pesar para mantener esa relación. Entonces, generalmente se trabaja con un porcentaje entre 7 y 9% de exceso de materia grasa sobre lo teórico, ¿ya? Y de esa manera me asegura que el reactivo limitante va a ser el hidróxido. O sea, el reactivo limitante es el que me termina la reacción. Se me acabó el reactivo limitante y ya la reacción paró. Entonces, por eso que es importante ese pequeño exceso. Se habla por ahí de repente hasta un 12%. Pero lo que más yo he leído, he encontrado, es que está entre un 7 y un 9% de exceso de grasa para que se saponifique y quede una cantidad sin saponificar, ¿ya? Entonces, ese son los conceptos de jabones sobreengrasados, ¿ya? Entonces, se determina ahí, en esos jabones sobreengrasados, se determina la acidez libre que queda dada por la presencia de ácidos grasos libres. Como estaban en exceso. Entonces estábamos en la guía de jabón. Aquí. Ya. Esto es una valoración de ácido base, una cantidad de muestra. Cuando son jabones sólidos, para todos los que sean jabones sólidos,
hay que tratar de sacar una muestra como del centro del jabón y que sea lo más pequeña posible, molida en un mortero o a veces picada chico o con un rallador, partir, por ejemplo, el jabón por la mitad y rallar del centro del jabón. Entonces la muestra se coloca en un material en medio y se le agrega un alcohol un poquito más diluido del que usamos normalmente, ¿ya? 150 ml de 85% volumen, el que se usa, el concentrado es 95. Y eso se calienta a baño María para que se disuelva y después se titula con hidróxido de sodio y fenolftaleína como indicador. ¿Ya? Entonces se presan en base al ácido leico. El volumen de hidróxido gastado, el litro por la normalidad, tengo los equivalentes por el peso equivalente del ácido leico, tengo los gramos de ácido leico, esos gramos de ácido leico están en la cantidad de muestra que yo pesé, cuánto tengo en 100. Entonces me da porcentaje. ¿Ya? Eso es ácidos grasos. Después viene el álcali total, o sea, por el otro lado vimos la parte de la materia grasa, ahora vamos a ver la parte del álcali, digamos lo que está relacionado con la base que se usó para saponificar. Hay álcali acáutico total, que está dado por la suma del álcali combinado y el álcali libre. ¿Ya? Entendiéndose por combinado, álcali combinado, los álcali que está combinado con ácidos grasos, con ácido silícico que hay, carbónico, fosfórico, con otros ácidos. ¿Ya? Ahora, este álcali total, ¿qué me determina? Esta álcali total determina la presencia de sales de ácidos libres, de ácidos grasos libres. No, de ácidos libres. Como por ejemplo, no son ácidos grasos, son ácidos. Los que yo les hablé que estaban combinados, como por ejemplo, sales de silicatos de sodio, carbonatos de sodio y de potasio o de ambos. Y otros compuestos alcalinos, pero que no sean hidróxidos. ¿Sí? Entonces, el álcali total determina la presencia de sales de ácidos libres, como silicatos de sodio, carbonatos de sodio y potasio, o de los dos, otros componentes alcalinos, pero que no sean hidróxidos. ¿Ya? Y estas son solamente valoraciones, y se expresan. Este tiene dos métodos. El primero es una valoración, y se expresa el resultado como porcentaje de óxido de sodio. ¿Ya? Una cantidad de muestra con agua, simplemente, y se titula con un ácido clorhídrico estandarizado y naranja de metilo como indicador. ¿Ya? Se expresa el porcentaje, entonces el volumen en litro por la normalidad, tengo equivalente, por el peso equivalente del óxido, gramos, en cuanto en los 5 gramos que yo pesé, cuánto tengo en 100. Ahí está la fórmula. Ese es un método, y el otro es por incineración. Acá. Por incineración, yo trato una cantidad de muestra en un crisol, y antes de meterlo en la mufla lo quemo primero ahí en la campana hasta obtener cenizas negras. Cuando estén bien negras, espero que se enfríe primero y le agrego
agua caliente, ¿ya? Y trato de homogenizar ahí para que se me disuelvan, y eso lo voy a llevar a un matransferado de 100. Y finalmente, lavando bien todo, y todo más lavado va al matransferado de 100, y finalmente de ese matransferado de 100 se toma una alícuota de 50 ml. Y eso es lo que se titula con ácido clorhídrico. ¿Por qué con esta incineración entonces yo destruí todo lo orgánico y me quedaron entonces las sales de estos ácidos que son como silicatos, carbonatos, que a veces se transforman en óxidos? Me queda como la parte más mineral, ¿ya? Y por eso también soluble en agua. Y después se titula con el ácido con naranja metilo como indicador. Y también se expresa como óxido de sodio, ¿no? El volumen del ácido que gasté en litros por la normalidad tengo equivalentes. Por el peso equivalente del óxido tengo gramos. Esos gramos están en los 10 gramos de muestra. Esos gramos están en la alícuota de 50 ml. ¿Cuánto hay en 100 ml que era el aforo? Todo eso que estaba en el aforo es lo que estaba en los 10 gramos de muestra que yo pesé. ¿Cuánto hay en 100 gramos de muestra? ¿Ya? Si no se acuerdan de la fórmula, entonces lo hacen así, paso por paso. ¿Ya? Eso es para el álcali total. ¿Hasta aquí están despiertos? Sí. Ya, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, ninguna. Ya. Después vamos a ver ahora el álcali libre. Yo dije que el álcali total era la suma del combinado más el libre. ¿Ya? El álcali libre. En el álcali libre también tenemos dos métodos. Uno que es el método del cloruro de bario y el otro que es el método del alcohol. En este álcali libre, cualquiera de los dos métodos que se determina la alcalinidad debida a la presencia de hidróxidos y carbonatos, de sodio o de potasio o de ambos. ¿Ya? El anterior era sales de ácidos. Estas son la alcalinidad debida a la presencia de hidróxidos y carbonatos de sodio o de potasio o de ambos. Entonces, hay un método por el método del cloruro de bario. ¿En qué consiste este método? Se precipitan los carbonatos que tiene el jabón con cloruro de bario, ¿ya? Para separarlos. Y después se valoran la alcalinidad debida a los hidróxidos y a los carbonatos. A ver. La muestra se coloca con alcohol, 150 ml de alcohol concentrado, y ahí a baño María. A ver, ¿qué dice acá? Solo si la muestra contiene exceso de insoluble, silicio carbonato de... ya. Eso se nota porque tienen estos sólidos así como más como finito, como arenita blanca. ¿Ya? Y entonces, en ese caso, habría que separarlo. Y lavar después todo.
a la solución que tienen acá, después de hervirla, se le agregan 10 ml de cloruro de bario, al 20%. Y gotas de fenoftaleína para valorarla con el ácido al viraje de la fenoftaleína, ¿ya? Entonces, si yo le eché la fenoftaleína, me tiene que haber quedado rojo, a ver, ml, y voy a diluir con ácido hasta que desaparezca el color rojo que dio con la fenoftaleína. Se hace un blanco reactivo, o sea, en las mismas condiciones de la muestra, todo, y se determina finalmente como óxido de sodio. ¿Cómo se calcula? Estamos por acá. Porque con los dos métodos se calcula igual. El volumen de ácido en litro por la normalidad equivalentes por el peso equivalente del óxido, los gramos, esos gramos en los gramos de muestra, cuánto hay en sí. Y acá en el método del alcohol, que es el otro método para determinar la alcalinidad libre, una cantidad de muestra con 100 ml de etanol concentrado y, bueno, siempre cuando uno trabaja aquí con alcohol, hay que trabajar con un alcohol previamente neutralizado, que no siempre el alcohol tiene un pH 7, entonces a veces tiene como un pH 6. ¿Y cómo se neutraliza? A la porción de etanol que yo voy a usar, por ejemplo, los 100 ml, se le echa una gotita de fenoftaleína y después se le agregan gotitas de un hidróxido diluido, gotitas, y cuando apenas me dé un muy leve color rosado, muy leve, ahí lo consideramos neutro. Y ahí estaría el alcohol de 95 previamente neutralizado. Ya, y con ese alcohol aquí se hace un reflujo. ¿Ya? O sea que esto está en un balón de destilación o en un matral en medio de esos con tapes metilados y se coloca un refrigerante de bolas, ¿ya? Y ahí se deja calentando en una manta un tiempo. ¿Ya? Todo después que se espera que se enfríe, se desconecta y se titula todo con ácido clorhídrico, creo que de la misma normalidad que la anterior, y fenoftaleína como indicado. Entonces, el cálculo es exactamente igual. Volumen del ácido por la normalidad, peso equivalente del óxido por 100 dividido por los gramos de muestra. Ahora, el método del cloruro de bario sirve más para jabones que son más líquidos, que tienen más agua, o esos jabones que son como más crema. Y el método del alcohol da mejores resultados para los jabones duros. Los jabones duros eran los que eran de sodio, ¿ya? Y que no tengan cargas. Acuérdense lo que era la carga, que salía como en las primeras páginas que le mostré. Pero siempre yo le hago hacer los dos métodos para que ahí vean la diferencia y ahí se pueden, y para que aprendan el método. Claro, aquí yo tengo menos pérdida porque tengo alcohol a reflujo, lo tengo ahí todo el sistema cerrado, para que se me disuelva. ¿Ya? Con el método de cloruro se precipitaban carbonatos y el álcali entonces libre se titula con el ácido. En los dos casos con el ácido y fenoftaleína como indicado. Eso es en relación a lo que es álcali, es decir, tiene relación con
el hidróxido que yo usé para saponificar los ácidos grasos, una materia grasa. ¿Ya? Parece que me quedan los cloruros. Me parece que no hay otro más. Ah, aquí hay una cosa importante. Seguramente voy a encontrar álcalis en los jabones sobreengrasados, ¿cierto? Porque está en exceso la materia grasa. A ver. No, perdón, me equivoqué. Estamos hablando de álcalis. En los no sobreengrasados tendría que ser que me quedara exceso de álcali, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Esta nota que hay aquí, que dice que al no haber óxido de sodio libre, es decir, cuando yo aquí valoro las muestras y agrego el indicador, la fenolftalina, jamás se me pone rosado ni rojo, porque no hay álcali. Entonces, quiere decir que no había exceso de álcali. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se valora la acidez, por eso que entre paréntesis, en los títulos que tienen, acá dice, álcali libre, dice acidez libre. En el anterior decía acidez total. Es porque si no hay álcali, entonces determino la acidez. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? En vez de titular con ácido, titulo con base. ¿Ya? Y ahí sí que voy a tener algún gasto de hidróxido. Porque si yo le agregué la fenolftalina y no se puso rojo, porque no había álcali. Entonces debe tener acidez. Entonces valoro la acidez con un hidróxido estandarizado. Y ahí entonces calculo la acidez como ácido oleico, que es la que vimos determinación de ácidos grasos. ¿Ya? Entonces ahí en ese caso quiere decir que sería un jabón, si tiene acidez libre, quiere decir que algo de ácidos grasos libres quedó. ¿Ya? Eso es jabones y me queda cloruro, que me parece que es lo último de jabones. Sí. Cloruro es la típica cloruro con nitrato de plata y cromato de potasio como indicador. La muestra se trata con agua caliente, se le agrega cualquiera de estas dos sales, de calcio o de magnesio, que es para precipitar los carbonatos. ¿Ya? Se calienta ahí un tiempo, se deja que sedimente ese precipitado y se separa por filtración. Y se trabaja entonces con el filtrado. Se trabaja con el filtrado y al filtrado le agrego el indicador, cromato potasio, y empiezo a titular con nitrato plata. Hasta el color, un color anaranjado, que es del cromato de plata que se forma, que es el que indica el punto final. Primero precipita cloruro de plata, cuando precipitaba todo el cloruro con los iones plata, el primer exceso de iones plata precipita con el indicador, cromato de plata, y eso es el color del punto final. Y el cálculo, igual volumen del titulante, volumen del nitrato de plata, en litros, por la normalidad, equivalentes por el peso equivalente del cloruro de sodio que expreso. Me dan los gramos, que están en los 5 gramos de muestra que yo pesé, cuánto hay en 100 gramos de muestra. Eso es con respecto a jabones. ¿Alguna pregunta? Porque voy a seguir al tiro con el detergente, porque no es muy largo. Para los que llegaron después, no sé si llegó alguien después, ¿tienen alguna pregunta acá de los jabones?
No, profe. Ya. Para los que llegaron después del inicio, yo dije que la prueba de esto correspondería a la próxima semana. Pero yo la próxima semana no puedo el día miércoles. Tengo algo personal que hacer y no puedo postergarlo. Entonces, se la voy a hacer a la otra semana. Eso significa el 24, me parece. ¿Ya? Y esa sería Ya. la última prueba. Esa sería la tercera. Creo que sí. Sí, es la tercera. Ya. Y después de eso, que ya sería la primera semana de julio, sería prueba de los que han faltado, que hay gente que ha faltado. ¿Ya? Ahí ya lo diré la próxima semana cómo va a ser, qué día va a ser. En el mismo horario el día miércoles, pero yo creo que la primera semana de julio. Y ahí tenemos que esperar después, porque va a pasar el día 12 no va a pasar nada, yo creo que es una semana después, como el 21, 22, no sé qué. No se sabe. ¿Ya? Entonces vamos a detergentes. A ver, de detergentes. Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, y 10 dice. O sea, 9 de haber. Ya. Vamos a ver detergentes. Detergentes. En detergente hay más cosas que leer, pero cosas bien generales. Así que ustedes van a leer ahí, salen propiedades de los detergentes, cómo están formadas las moléculas de detergente, propiedades de detergente como, por ejemplo, que los detergentes deben tener, cumplir con un poder humectante, ¿ya? Que es la capacidad de disminuir la tensión superficial del agua en este caso. Deben tener un poder emulsionante, ser capaz de romper la emulsión que se forma por las grasas, por la suciedad, que puede ser grasa, el poder de suspensión, que es la capacidad de impedir que la suciedad se vuelva a redepositar en las telas, por ejemplo, y el poder detergente, o sea, la capacidad de limpieza del detergente. Algunas de las cosas como para generales. Después hay una relacionada con los componentes de un detergente, que son los agentes tensoactivos, ¿ya? Que son los que reducen la tensión superficial, y en eso están los que pueden ser sulfatos de sales de sodio. Generalmente no sé si han escuchado el lauril sulfato de sodio, que es uno de los tensoactivos que más se usan. Saber que tienen una parte que es hidrofóbica y una parte que es hidrofílica, o sea, que hidrofóbica que tiene rechazo con el agua y la otra que tiene afinidad con el agua. Saber que hay una carga mineral alcalina en los detergentes como componente, que el detergente debe ser alcalino para poder remover, por ejemplo, las grasas que se remueven mediante una reacción de neutralización y desaponificación. Y entre esos, material alcalino están los carbonatos, los silicatos, los fosfatos y otros. Después saber también que hay aditivos, ya que como su nombre lo indica, que se adicionan en el proceso,
pero más que nada como para la estética del producto, o sea, ahí entre eso están los perfumes, las aromas, están también blanqueadores, por ejemplo, el perborato de sodio es un blanqueador, están las enzimas, están también, ¿cuál es otro? Uno que se llama carboximetilcelulosa, que es precisamente el componente que impide que la suciedad se redeposite en la tela. O sea, cuando se está en el proceso de limpieza del detergente, eso impide que la suciedad vuelva a depositarse en la tela. Y así, cosas como bien generales. ¿Ya? Me voy a abocar a los análisis. A ver, aquí tengo los apuntes. Uy, tengo que subir estos apuntes. A ver. Acá. Este es más largo, este apunte. Y hay algunas definiciones de los jabones, no, perdón, de la diferencia entre jabón y detergente. La estructura del jabón es que tiene una parte hidrofóbica, una hidrofílica. Ahí se ven unos monitos. Después los componentes que les hablaba yo y las propiedades del detergente, que habla del poder humectante, del poder emulsionante, del poder de suspensión, el poder de detergente. Y de ahí venían los componentes de un detergente, que los agentes tensoactivos, la carga alcalina, que viene después, acá, la carga alcalina, carga mineral, los aditivos, ahí hay unos, dos, como 4 o 5 aditivos, y después parece que explica lo de la tensión superficial, como el proceso de, sí, de eliminar la tensión superficial. Esos son los apuntes. En los apuntes no sale ninguna explicación de los procedimientos de análisis, porque son procedimientos que ustedes ya han visto de alguna u otra manera, entonces aquí está explicado cosas generales de los detergentes, nada más. Pero de las reacciones mismas que ocurren en los procedimientos de análisis, son cosas que ya han visto. Entonces, vamos a explicar eso. Guía de acá. Ya. Aquí aparece como primer análisis lo que se llama determinación de cloro libre. ¿Ya? Entendiéndose por cloro libre, el cloro se llama también cloro libre, cloro activo o cloro disponible. Es cuando el detergente en un medio ácido genera una cantidad de cloro, ¿ya? Considerando que la parte activa del detergente es el hipoclorito de sodio. Esto es para detergentes clorados. Entonces, en esos detergentes, la parte activa, la que blanquea, la que produce la limpieza, es el hipoclorito de sodio. Entonces, cuando ese hipoclorito de sodio en un medio ácido genera una cantidad de cloro. Y ese cloro se llama cloro libre, cloro activo o cloro disponible. ¿Ya? ¿Y cómo se determina? Con la famosa valoración iodoméstica, que sirve para todo. ¿Ya? Eso quiere decir que yo la muestra, la trato en solución, o una suspensión de la muestra, la trato con un exceso de ioduro, y en un medio ácido, aquí dado por el ácido acético. Y cuando tengo esas condiciones,
se me genera una cantidad de yodo que es equivalente a la cantidad de cloro activo y por lo tanto equivalente a la cantidad de hipoclorito que hay en el detergente. Entonces ya ustedes saben, porque lo han hecho tantas veces, que el yodo que se generó en la reacción se titula con tiosulfato de sodio en presencia de almidón como indicador. Ese es el principio del procedimiento, del método. Y ahí salen todas las reacciones. Ahí la cantidad de muestra, aquí habla porque este es aplicado a detergentes clorados, carbonatados y no carbonatados. Por supuesto, los que están carbonatados, entonces si yo le voy a agregar ácido, me va a desprender bastante CO2. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado, para que no me vaya a hacer la reacción muy fuerte y vaya a perder muestra. Ya después se agrega el yoduro de potasio al 10%, el ácido acético, y después se empieza a titular con el tiosulfato hasta que el color café del yodo baje a un amarillo pálido, y ahí cuando está amarillo pálido me está indicando que estoy cerca del punto final. Y ahí entonces agrego el almidón, se me coloca azul oscuro, y ahí continúo la valoración hasta que ese color oscuro desaparezca. Es la primera decoloración, la primera desaparición del color azul, porque después sigue reaccionando con el oxígeno, entonces se devuelve. Y se hace un blanco, ¿ya? En las mismas condiciones. Ojalá paralelamente. Y se determina el porcentaje de cloro libre. Entonces van a ser los ml que se gastó en la muestra, aquí aparece como ml, menos lo que se gastó en el blanco, por la normalidad, tendría los 1000 equivalentes, por el peso equivalente, tendría los miligramos, y aquí lo pusieron en miligramos los gramos, por eso que está gramos multiplicado por 1000, están en miligramos. Entonces multiplicado por 100 me da el porcentaje. Y acá hicieron una condensación de este 1000 con este 100 y corrieron la coma para acá, queda resumido en eso. ¿Ya? Generalmente estos valores son 0, son valores, son bajos, entonces se trabaja con un tiosulfato de sodio 0,01, más diluido de lo que usamos normalmente. Eso es cloro libre, cloro activo o cloro disponible en detergentes clorados. También aquí en los detergentes hay un material insoluble en agua que se determina así tan simple como tener una muestra en contacto con agua caliente ahí, calentarla, tenerla un tiempo y después filtrar en papel o en un goutte, ambos previamente pesados. El aumento de masa del papel o del goutte va a corresponder al material insoluble que quedó como residuo, insoluble en agua. Entonces, gradimétrico. Los gramos de residuo dividido por los gramos de muestra y por 100 me da el porcentaje de material insoluble. Determinación de humedad es exactamente igual y también se hace por destilación azotrópica como el jabón. Así que esto es para detergentes sólidos, en polvo, o sí, originalmente son en polvo lo que es sólido. Ya exactamente igual, así que ya lo expliqué. Después, para los líquidos, para los detergentes líquidos, entonces se va a hacer en una cápsula, lo hacen aquí, pero parece que no hay, no me acuerdo si hay ceniza después. No, en una cápsula. La cosa es que un recipiente limpio y tarado. Y se coloca ahí en la estufa a 105 grados Celsius un tiempo. ¿Ya? Y el aumento de masa de la cápsula, del recipiente, lo que sea,
va a corresponder a la cantidad de agua, o la pérdida de peso, no sé, muy bien dicho, el agua que se evaporó. Después, los carbonatos. Los carbonatos, se trata la muestra, esto es en el fondo es una retrovaloración. Una cantidad de muestra se trata con una cantidad de agua. Descarbonatada, que significa hervirla para eliminarle el CO2, porque voy a determinar carbonato. Y después se le adiciona un volumen exactamente medido de una concentración exactamente conocida de ácido clorhídrico. Es decir, tengo que conocer exactamente lo equivalente de ácido clorhídrico que yo agregué. ¿Por qué? Porque van a estar en exceso. Entonces, parte de esos equivalentes de ácido van a reaccionar con los carbonatos y me va a quedar un remanente libre, sin reaccionar, y ese remanente de ácido es el que yo voy a titular con hidróxido de sodio. Entonces, una retrovaloración. Por eso que sale equivalentes de ácido menos equivalentes de base, o sea, en cada uno volumen por normalidad, si están en litros. La diferencia de los dos me da entonces los equivalentes de ácido que sí se ocuparon en reaccionar con los carbonatos. Y eso se expresa como carbonato de calcio. Entonces, el peso equivalente del carbonato de calcio es peso molecular dividido por 2. Esos equivalentes, esos gramos entonces van a estar en los gramos de muestra que yo pensé, cuánto hay en sí. Ese es el cálculo. Es una retrovaloración. Incluso yo me acuerdo haber hecho esto mismo, pero con reflujo. Puede ser más con ambientes más cerrados. Lo mismo en un balón de destilación, y ahí se agrega la cantidad de ácido al balón, que reaccione todo, bien caliente, después se enfría y después se titula el ácido que quedó libre. ¿Ya? Y por último queda la materia activa, la eliminación de la materia activa. Esto se hace con extracción con etanol. La materia activa se extrae con etanol, pero el problema es que esa materia activa es soluble en etanol, y también son solubles en etanol los carbonatos y los cloruros. Entonces, junto con la materia activa, voy a extraer los carbonatos y los cloruros. Entonces, una vez que yo extraiga eso, tengo que determinar los carbonatos y los cloruros y después restárselos. ¿Cómo se hace? En un vaso, la cantidad de muestra, se le agrega agua para hacer una pasta. Y después que esté así como una pasta que fluya fácilmente, se le agregan 30 ml de etanol y se pone a hervir ahí 1 minuto, entonces tapado, para que no se evapore y se mantenga el volumen. Después de eso se deja decantar y el sobrenadante se filtra a un machado afuerado de 100. Se filtra a través de un papel filtro y se recoge en un machado afuerado de 100. El resto, lo que me quedó en el vaso, le hago otra extracción. Le agrego 30 ml más de etanol. Igual lo dejo decantar y después lo filtro al mismo machado afuerado. ¿Ya? Y aforo después con etanol. De ese machado aforado, si todavía me quedara algún residuo, después que esté aforado, yo lo filtro. Y del filtrado ya limpio, tomo una alícuota de 50 ml. Y esa la llevo en una cápsula de vidrio puede ser, porque es para evaporar solamente. Lo llevo a una cápsula que esté previamente tarada, la coloco en el baño María hasta sequedad. ¿Ya? El residuo que queda
va a corresponder a la materia activa más los carbonatos más los cloruros. Entonces yo le tengo que descontar los carbonatos y los cloruros. ¿Cómo lo hago? Pesé la cápsula. Ya anoté mi valor, el residuo. En la misma cápsula le agrego 5 ml de agua y gotas de fenolftaleína. ¿Qué voy a titular ahí? Voy a titular los carbonatos con un ácido que está estandarizado, un ácido sulfúrico. Entonces yo voy a conocer el volumen de ácido que gasté, si lo coloco en litros, por su normalidad, voy a tener los equivalentes de ácido, que van a ser iguales a los equivalentes de carbonato, por lo tanto, por su peso equivalente voy a tener los gramos de carbonato. ¿Ya? Ahora voy a valorar cuánto cloruro tengo. En la misma cápsula le voy a agregar 1 ml de cromato, el indicador, cromato potasio, y voy a titular con nitrato plata. El volumen que gaste de nitrato plata, si lo coloco en litros, por la normalidad tengo los equivalentes de nitrato plata, que son iguales a los equivalentes de cloruro de sodio. Por su peso equivalente obtengo los gramos de cloruro de sodio. ¿Cómo calculo el porcentaje de materia activa total? Va a ser el residuo total que yo estuve en la cápsula, menos los gramos de carbonato que obtuve acá, más, porque menos al final, pero con este cambia, los dos se suman carbonato y cloruro y se le restan. ¿Ya? Entonces ahí me va a dar realmente el residuo que se debe a la materia activa total. Y esos gramos de materia activa total van a estar ¿en qué volumen? En 50 ml, creo que eran, ¿no? Sí, 50. Una alícuota de 50, ¿ya? Están en 50 ml. ¿Cuánto están en 100 ml? Y después, por 100, para expresarlo como porcentaje, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo obtengo la materia activa total. En una misma muestra, como son solubles en el mismo solvente, entonces después se titulan y se le restan al residuo total, para sacar la materia activa total. Y eso es el análisis de detergentes, del último. Sí. ¿Ya? Eso es todo lo de jabón y de detergentes. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Si no hay preguntas, entonces más ratito le subo esto, la grabación, le subo las guías y los apuntes, porque no lo he subido. Y nos estaríamos conectando entonces el 24 para la prueba de este práctico. ¿Ya? Ya, profe. Eso, por hoy día. Ya, entonces, damos por finalizado. Y sería hasta el 24. Chao, que estén bien. Ya, profe. Pórtense bien. Pórtense bien y cuídense.